Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. El día de hoy hablaremos de un tema básico para la gramática de este idioma. Vamos a hablar de la concordancia entre sujeto, verbo y adjetivo. Si estás empezando en el mundo del español, te recomiendo ver este video. ¿Sabías que uno de los errores más comunes entre los estudiantes de español es no coincidir con estos tres elementos? Pero no te preocupes, hoy vamos a resolver esto. Si alguna vez te has preguntado por qué decimos el perro grande en lugar de el perro grandes, o las casas bonitas en lugar de las casas bonito, este video te va a ayudar a aclarar esas dudas. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Entonces veamos, ¿qué es la concordancia entre verbo y sujeto? La concordancia entre verbo y sujeto significa que el verbo debe coincidir en número y persona con el sujeto. Con número nos referimos a singular o plural. Y con persona tenemos a la primera persona, que sería yo o nosotros, la segunda persona, tú o ustedes, y la tercera persona, él, ella o su plural. Veamos cómo sería un ejemplo de concordancia correcta en singular. Veamos este ejemplo. En este ejemplo, el niño corre. El sujeto singular es el niño y el verbo es corre. En plural, este sería los niños corren, donde el sujeto se convierte en un grupo. Y también cambiamos al verbo, corren. El verbo siempre debe ajustarse al sujeto en número. Si el sujeto es plural, el verbo también es plural. Uno de los errores más comunes es mezclar singular y plural. Por ejemplo, los niños corren. En este caso, el verbo no se está acomodando al número del sujeto. Sin embargo, como en muchos aspectos de la gramática del español, tenemos algunos casos especiales. Por ejemplo, cuando el sujeto es compuesto, esto quiere decir tiene dos o más elementos, el verbo debe ir en plural. Por ejemplo, Juan y María estudian juntos. El sujeto compuesto sería Juan y María y el verbo estudian. Un error común en este caso sería Juan y María estudia. Tomamos el sujeto último para conjugar el verbo. Recuerda que dos personas requieren el verbo plural. Ahora veamos la concordancia entre pronombres indefinidos y colectivos. Cuando usamos pronombres indefinidos como alguno, nadie o todos, también debemos prestar atención a la concordancia. En este ejemplo, todos vinieron. Todos sería el pronombre en plural y el verbo va de acuerdo, vinieron. O por ejemplo, en esta expresión, nadie vino. El pronombre en singular, nadie, y el verbo también, vino. Es un error común, incluso en algunos hispanohablantes, decir nadies, pero es incorrecto. En cuanto a los sustantivos colectivos, como por ejemplo gente o familia, aunque se refieran a un grupo, se trabajan como una palabra en singular, por lo que el verbo también va en singular, como en la expresión la gente está feliz. Tenemos el sustantivo colectivo gente y el verbo está. Lo usamos en singular. Hola,
Apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Ahora que tenemos una mejor idea de la concordancia entre verbo y sujeto, veamos cómo sería el adjetivo con el sujeto. En el caso de la concordancia del sujeto con el adjetivo, nos referimos a que el adjetivo debe coincidir en género y número con el sujeto. Con género hablamos de masculino y femenino y el número ya lo sabemos, singular o plural. Aquí tenemos unos ejemplos de concordancia correcta. Masculino singular, el perro grande. Femenino singular, la casa bonita. Masculino plural, los perros grandes. Femenino plural, las casas bonitas. Y los errores comunes suceden cuando se mezclan los géneros y los números. Entonces no tenemos esta concordancia. Como vimos en un principio, decir el perro grandes o las casas bonito es incorrecto. Y al igual que el sujeto con el verbo, aquí también tenemos casos especiales. Algunos adjetivos que terminan en e o ista no cambian de género, pero sí de número. Por ejemplo, el coche interesante o la película interesante. En este caso, interesante no cambia de género. A diferencia de decir los coches interesantes o las películas interesantes. Aquí estamos cambiando a plural. En el caso de el artista famoso o la artista famosa, podemos ver que el adjetivo cambia de género, pero la palabra artista es invariable, no cambia. El artista, la artista. Ahora que hemos visto cómo concordar el sujeto con el verbo y el sujeto con el adjetivo, veamos cómo podemos usar todo esto junto para crear una concordancia perfecta. En la siguiente expresión, las chicas altas corren rápido. Tenemos las chicas como un sustantivo plural femenino, altas como un adjetivo plural femenino y corren sería el verbo en plural. Hablemos un poco de la concordancia en oraciones impersonales. En algunas oraciones impersonales, el verbo puede aparecer de forma singular, aunque parezca referirse a algo plural, como en el caso de hace frío o hay muchas personas en la sala. Aquí se explica que en este tipo de oraciones no tenemos un sujeto claro, por lo que no se aplica la regla estándar de concordancia. Y si hablamos de nombres de países, ciudades o entidades, como por ejemplo Estados Unidos o las Filipinas, a veces se toma el verbo en singular, como en este ejemplo. Los Estados Unidos es un país muy diverso. Y esto es todo por este video. Recuerda que tenemos que hacer que el sujeto, el verbo y el adjetivo concuerden para poder expresarnos correctamente en español. Si este video te ha gustado, te invito a dejarnos un like, suscribirte a nuestro canal de YouTube
y visitar nuestra página burbujadelespañol.com para más videos de este hermoso idioma. Yo soy Mili y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!